Hola, ¿cómo están? Amigas de Educación Especial. Hoy soy Alfonso Millán de 5 en 5 y vamos a trabajar sobre las orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del presente escolar 2020-21. Todo esto en este marco de la contingencia sanitaria por el COVID-19. Recordemos que hace unos días nosotros publicamos un video donde hacíamos referencia que no había una postura todavía con referencia a las calificaciones y cómo tendrían que asignarse para este primer periodo de evaluación. Por lo tanto, el día de hoy queremos compartirles de manera urgente y de manera sistemática, ¿no? O de manera concreta, de acuerdo a las necesidades que ustedes tengan, pues cómo se están considerando estos criterios para que sea de su conocimiento. Bueno, este documento fue elaborado el día 6 de noviembre, ¿sí? Con esta circular que por aquí ustedes van a encontrar y fue dirigido a los secretarios de educación de las entidades federativas. En este caso vamos a revisar el de la Ciudad de México, que es el que tenemos aquí a la mano. Y bueno, pues este documento hace referencia también a todas estas atribuciones que tiene la Secretaría de Educación Pública para todo lo referente a educación. Aquí vamos a encontrar algunos artículos, ¿no? Toda la parte donde se sustentan este documento que ustedes pueden consultar sin ningún problema, pero que ahorita no vamos a tocar por situaciones de tiempo. Y de manera particular, bueno, el título es Orientaciones pedagógicas y criterios para la evaluación del aprendizaje para la educación preescolar, primaria y secundaria en el periodo de contingencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV-2 COVID-19 para el ciclo escolar 2020-21. Y como podemos ver, bueno, pues está todo este sustento, ¿no? Donde nos necesitan del apoyo de la comunidad educativa para que se pueda dar beneficio, sobre todo a los niñas y a las niñas, con referente a este derecho a la educación que que hace unos días en el video pasado nosotros argumentábamos. Y bien, para poder profundizar, bueno, se divide este texto, este documento en tres elementos. El primero tiene que ver con las consideraciones, donde se habla de manera específica desde dónde van naciendo la postura hacia este periodo y estos procesos de evaluación que debemos llevar como docentes. Y bueno, desde el 14 de mayo de 2020, en el Diario Oficial de la Federación se fueron estableciendo algunos elementos, ¿no? Que tenían que ver con las estrategias de reapertura de actividades sociales, educativas y económicas. Y por lo tanto, bueno, pues aquí también se plasma cómo íbamos a trabajar en esta situación a distancia. Y bueno, aquí vienen algunos elementos que es importante que ustedes puedan ir revisando, ¿no? Para poder generar este trabajo. Y aquí está el fundamento de por qué iniciamos a distancia este trabajo. En el punto número 5 aquí empiezan o hay que rescatar algunos elementos, como son este punto 5 que tiene que ver con esta oferta educativa que se tiene que trabajar a distancia, que ya lo mencioné ahorita, y para ello, bueno, pues se pretende como una situación más viable, de acuerdo a lo que el Estado había analizado, pues el Aprende en Casa 2, donde, bueno, pues también lo que se pretendía es que existiera una asesoría pedagógica a las alumnas y a los alumnos, ¿no? Por diferentes medios. Y en ese sentido, bueno, pues se fueron presentando tres niveles de comunicación y de participación. Uno, uno era la comunicación y participación sostenida, ¿no? Que esto tiene que ver con el seguimiento de la programación del Aprende en Casa, el Aprende en Casa 2 y sobre todo la comunicación que deberían de haber establecido los docentes, ¿no? Con sus alumnas y con sus alumnos en esa participación de sesiones síncronas o asíncronas, ¿verdad? Para poder reforzar este tema. El segundo punto es la comunicación intermitente y la baja de participación en actividades que propuso el profesor, ¿no? Y eso tiene que ver con ese seguimiento ocasional que se fue dando de acuerdo a estas situaciones, porque no todos veían el Aprende en Casa, o los que veían, los veían algunas veces sí, otras veces no, y también ahí se fue presentando una comunicación esporádica, ¿no? Con los maestros, y eso también afectó en una entrega, ¿no? Que fue una entrega parcializada de las actividades solicitadas, pero también otro elemento interesante que fue la comunicación prácticamente inexistente. Y aquí es donde tenemos muchos problemas, ¿no? Porque no hubo la posibilidad de dar seguimiento
a ese proceso educativo porque no se recibió ningún tipo de trabajo, no tuvimos comunicación con las madres o con los padres de familia. Y eso, pues, como decíamos la vez anterior en el video pasado, pues representa un gran problema para el docente. Y bueno, pues también aquí vienen otros que son referidos a estos niveles de comunicación, ¿no? Que debían de irse dando con referencia a entender las circunstancias familiares en las que viven las niñas, niños y adolescentes, ¿no? También tener en claro esas desigualdades de condiciones de materiales que también se tienen en la casa, ¿no? En la falta de acceso a los dispositivos, la conectividad y la disposición, ¿no? Que tienen en los espacios en la casa que a veces no contribuyen a que este aprendizaje pues se logre en la forma que estaba pensada y contemplada, ¿no? Y bueno, pues también otros elementos como fue el tiempo, ¿no? El tiempo que han invertido muchos padres de familia, muchos alumnos para estar haciendo los trabajos y tareas, ¿no? Otro factor que hemos visto mucho en las actividades que se han trabajado de manera virtual y son cómo se están llevando a cabo las relaciones intrafamiliares, que eso también está en la mira, ¿no? Y afecta también el trabajo docente. Y otra, bueno, pues también tener en cuenta el interés o disposición de los adultos, ¿no? Que acompañan a las niñas y a los niños. Eso también son elementos que pues están presentes y que son considerados en este documento. Y bueno, pues también aquí nos hacen referencia ya de manera muy específica a las orientaciones pedagógicas que espero sirvan y que de alguna manera en algunos casos pues no definen bien qué es lo que tendríamos que estar trabajando, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues estas orientaciones pedagógicas se circunscriben sobre las adaptaciones, ¿no? A las circunstancias actuales. ¿Cómo docentes estamos adaptando esta intervención pedagógica y cómo también, pues los alumnos, ¿no? En función de sus necesidades, sus características o la falta de conectividad o de recursos para poder participar en este proceso educativo, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues también la intención es de poder aportar información para la mejora de esa educación, que es uno de los propósitos que tiene este programa también de Aprende en Casa 2, ¿no? Y bueno, pues también lo importante y lo que se trata en este periodo, y aquí no lo ponen y no lo recalcan, es el reconocer, ¿no? El esfuerzo de alumnas y familias, pues que han mantenido un vínculo constante. Híjole, pues ahí también empieza uno de los primeros problemas, ¿no? ¿Cuántos alumnos y alumnas realmente participaron en todo el proceso y estuvieron llevando a cabo todas las actividades? ¿Sí? Y de alguna manera, pues también cómo tendríamos o vamos a pensar o repensar en incentivar, pues también a aquellas familias que no se han conectado de manera más constante, ¿no? Y también recuperarlos, porque también era lo que decíamos en el video pasado, de no hacerlo, de no ser flexibles y no cansar a los padres y también nosotros como docentes, pues tenemos el riesgo de que aumente la deserción, esa deserción invisible, ¿no? Y bueno, pues también el qué hacer, ¿no? Con esta población que, bueno, pues no se tiene comunicación, ni con los maestros ni por parte de los directivos de las escuelas. Vaya, que es algo complejo de retomar, ¿no? Y eso, bueno, pues también aquí, pues sí es importante mencionar que, pues el titular del grupo es el responsable de poder generar la evaluación. Eso también ya lo habíamos dicho porque está también en estos acuerdos que se habían dado desde el 120620, que ahí también se integran estos elementos. Y bueno, pues ¿cuál sería lo que tendríamos que ir haciendo? Aquí nos dan en un primer punto, es que tenemos que darle prioridad a la función formativa. Y aquí le pongo un signo de interrogación. ¿Cómo evaluar de manera formativa cuando no estamos allí con los alumnos, donde no están presentes, cuando no podemos retroalimentar de una manera efectiva, donde no podemos ver de manera directa el proceso de aprendizaje, a menos que algunos o muchos de los maestros en las intervenciones de manera virtual pues hayan tenido la oportunidad de registrar esos aprendizajes con guías de observación, con listas de cotejo, ¿no? Con rúbricas, por ejemplo, ¿no? En los que pudieran observar estas conductas con referencia a los aprendizajes esperados que estaban planteados en este aprendizaje, de este aprende en casa, ¿no? O el mismo contenido curricular con estos aprendizajes fundamentales que también
desde el inicio del ciclo en algunos lugares, bueno, pues se brindaron. Y eso, bueno, pues también limita mucho esta parte. Entonces, evaluación formativa yo lo pondría en interrogación, pero a menos que se haya trabajado en esas posibilidades, pues se van a poder rescatar algunas situaciones, ¿no? Y entender esta evaluación, como aquí lo dice, que es la base para identificar y modificar aquellos aspectos del proceso que obstaculizan el logro de los propósitos educativos. Pero ¿cómo hacerlo? ¿Cómo hacerlo a distancia? ¿Cómo hacerlo cuando no podemos ver de manera directa a los alumnos? Los vemos un tiempo con algunas situaciones, pero no en todos. Entonces, esa es una primera interrogante, ¿no? ¿Cómo llevar una evaluación formativa? Pero aquellos maestros que sí lo están realizando, pues también esa es una oportunidad de poder seguir fortaleciendo lo que ya están trabajando. Otro punto es indagar en diversas fuentes para obtener información sobre el aprendizaje y emplear estrategias complementarias. Aquí lo que nos sugieren, y eso también es como sugerencia, es que para poder ir evaluando también tenemos que considerar la opinión de las alumnas y los alumnos mediante una autoevaluación, ¿sí? También se vale, y nos sugieren poder platicar con las madres y con los padres o con los tutores para poder ver qué tanto de ese aprendizaje han ido logrando los alumnos, ¿no? Con base en lo que se ha mandado, desde la misma mirada que han tenido hacia el programa, a los programas de Aprende en Casa, ¿no? Las actividades o guías que ustedes han mandado, y esa sería una forma de poder ir registrando algunos avances, ¿no? Y también al inicio del ciclo escolar se habían mandado una especie de listas de cotejo para las familias en las que pudieron evaluar, pero también es algo complejo porque tendríamos que pensar en aquellas familias que también por la situación de tiempo, que por la situación de alfabetismo que también está, o analfabetismo que también existe, pues también puedan los padres de familia entender qué es lo que se tiene que ir como evaluando. Ese es un reto importante. Pero también, bueno, nos sugieren aquí esta parte, ¿no? La parte de las tareas y actividades sobre los aprendizajes esperados que como docentes fueron encargando, ¿no? Y bueno, aquí es donde empieza el debate. ¿Cómo evaluar en lo formativo solamente una actividad que realizaron a distancia? Porque no tenemos la certeza de que lo hayan resuelto todos. Muchos niños seguramente sí. Pero hablando de evaluación, esto no sería objetivo, ni sería eficaz, ni eficiente, de acuerdo a los términos que también usa la doctora Laura Frade, ¿no? Cuando habla también de las competencias y de los aprendizajes. Entonces, esto pues pone en tela de juicio muchas cosas, entonces tendremos que evaluar los productos que envían, ¿no? Pero pues también, híjole, es muy complejo poder evaluar la parte de el proceso, ¿no? La parte del desempeño, a menos que, como decía, ustedes como maestros en las reuniones virtuales que tuvieron con ellos, allí hayan recuperado algunos elementos a partir de la observación y de las actividades que ustedes estaban pidiéndoles, ¿verdad? Entonces ahí está un elemento también que está contemplado. Si no tenemos eso, pues nada más tendremos que calificar la cantidad de productos que nos enviaron. Los saberes adquiridos, híjole, pues aquí también hablábamos de esa parte, ¿no? ¿Cómo es posible también trabajar los aprendizajes adquiridos? Pues bueno, una forma es a través de esa autoevaluación o el preguntar a los madres y padres de familia. Y sobre todo, algo que también les comentaba en el video anterior, es importante rescatar esos aprendizajes relevantes para la vida, esas habilidades adaptativas desde casa que puedan también ayudarnos a la contribución de muchas situaciones, ¿no? La organización en la casa, la participación en las actividades, ¿no? También es algo que podemos ir contemplando. Y desde allí, pues es algo que ya habíamos comentado la vez pasada. Otro, otro elemento que también podría servir es el valorar los avances del punto de partida de los alumnos, ¿no? Si al inicio del ciclo escolar tuvimos algunos referentes o cumplimos con esta indicación, ¿no? O esta sugerencia de poder continuar con los grupos como los teníamos del año pasado, que ya conocíamos alumnos, pues la tarea va a ser un poco más fácil, pero complejo para aquellos maestros que cambiaron de grupo por indicaciones de la dirección o también sugerencia o petición de algunos maestros se cambiaron y eso pues también dificulta. Entonces, aquí cómo podemos valorar esos avances este desde desde antes de iniciar el ciclo escolar, ¿no? Es muy complejo, bueno, pero aquí lo ponen. Vamos a ver qué tanto pueden servirle a unos o a otros también esto pues se pone en tela de juicio.
4. Considerar las condiciones específicas en las que se desenvuelve cada educando en el periodo de contingencia. Era lo que decíamos, ¿no? Cómo se están comportando también en estas situaciones, ¿no? Y además, cómo vamos a poder calificar algo que no sabemos, sobre todo en aquellos niñas y niños que hemos perdido la conexión, y la conexión me refiero a la comunicación y a la participación de ellos, que no sabemos nada y no tenemos ningún trabajo para poder evaluar o poder determinar un avance en el aprendizaje o los aprendizajes de estos, ¿no? Pero también resulta injusto que se tenga pensado que es una situación pareja. Entonces, es un dilema para muchos maestros, porque habrá quienes piensen que es falta de responsabilidad, habrá otros que digan, bueno, pues es la condición que tienen las familias y es algo que se tendrá que valorar de manera muy concreta, ¿no? Pero sobre todo, y ahí sí tenemos que poner como mucho énfasis y mucho ojo, es en los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje. También aquí tenemos que considerar que no puede ser justo el atribuir la responsabilidad a la falta de cumplimiento cuando no hemos sido capaces de poder flexibilizar algunas tareas o materiales para ellos y hacemos actividades homogéneas. Y eso es algo que tendremos que considerar. Y eso a veces se piensa que es falta de interés por las niñas o de los padres de familia, ¿no? Y también se piensa, ¿no?, que hay un bajo involucramiento, ¿no?, en los aprendizajes. Es algo que tenemos que valorar. Pensemos en los alumnos que enfrentan barreras para el aprendizaje, que son niños con discapacidad, niños o niñas con discapacidad, niños indígenas que también están en estas situaciones, o en aquellos que encuentran en una situación de vulnerabilidad por la situación económica. Pensemos también en ellos y pues tendremos que analizar cómo vamos a ir involucrándolos, ¿no? Sobre todo pensando en que a veces hay maestros que piensan que puede ser justo no ponerles una calificación alta. Y ese es un dilema de siempre y hasta en la presencialidad se vive. Yo creo que aquí lo que tendría que valorar el maestro, bueno, hoy se sugiere valorar ese esfuerzo por entregar las actividades y al regreso pues ya iremos valorando toda la parte de desempeño, ¿no? Del desempeño y el aprendizaje real del alumno, pero en la presencialidad. Otro, que es el punto 5, que es asignar calificaciones solamente en los casos donde la maestra o el maestro cuenta con información eficiente. Híjole, pues aquí es donde empieza lo más complejo, ¿no? Solamente se sugiere que se califique a aquellos que sí fueron muy, más bien, se sugiere que no sea nada más a los que trabajaron y cumplieron con todo lo que se solicitaba, ¿sí? Sobre todo para que la evaluación pues no se convierta en una situación arbitraria o que sea injusta para todos. Eso también es muy importante que se está pensando, ¿no? ¿Sale? Entonces, no porque todos hayan de entregado o porque algunos entreguen de manera intermitente, no merecen ser evaluados de una manera justa. Es algo que también hay que contemplar y va a tener que ser parte del objetivo o de la objetividad de cada una y uno de los maestros. Ser utilizada para mejorar el aprendizaje. Esto también es importante. La evaluación que hagamos tiene que ser para esto y los resultados tienen que analizarse con las niñas y con los niños, no con los padres de familia en esas charlas o en esas pláticas, no nada más para hacer una devolución de resultados, sino también para hacer una retroalimentación de las actividades, una retroalimentación de los aprendizajes, ¿no?, que se han ido adquiriendo, que se están trabajando. Esto con el fin de ir mejorando con aquellos que se está pudiendo hacer. Es complicado, ¿no? Algunos van a decir, híjole, pues nada más es para los que se conectan. Pues en este momento sí será de esta manera, pero los que no se conectan también tendremos que ir pensando, porque cuando estemos juntos se tendrá que dar una respuesta para todos. Y eso es algo que hay que considerar. Y bueno, pues aquí vienen ya los criterios para la evaluación. Uno, el punto número 1, que es de este apartado 3, que la evaluación estará a cargo del maestro de grupo. Y esto es muy importante. El maestro de grupo es el responsable y cuando no haya maestro, bueno, pues el director o subdirector de la escuela tendrá que asumir esta responsabilidad de evaluar.
Dos, ¿no? En el caso de alumnas y alumnos de preescolar, primaria y secundaria, ¿no? Con los que se tiene más bien una comunicación muy permanente. Los maestros deben evaluarlos conforme lo señala el artículo 10 del acuerdo. Y ahorita lo vamos a revisar. Por aquí lo tengo. Y dice, sí, dice este acuerdo que está en las normas de acreditación que fueron de marzo de 2019, y ahí se dice que en la educación preescolar los resultados de evaluación se expresarán mediante observaciones y sugerencias sobre el aprendizaje de los alumnos en cada una de las asignaturas que conforman el componente curricular de campos de formación académica y las áreas de educación física del componente curricular y las áreas del desarrollo personal y social sin utilizar valores numéricos, que eso es lo que dice este acuerdo 110319. Y en el caso de primaria y secundaria, bueno, para las asignaturas que conformen el componente curricular, campos de formación académica y las áreas de artes y educación física del componente curricular, áreas de desarrollo personal social, las calificaciones se expresarán en números enteros en la escala de 5 al 10, con la excepción señalada en el inciso C siguiente y los promedios con el número entero y un decimal. Y el inciso B dice la calificación de 5 es reprobatoria y las calificaciones de 6 a 10 son aprobatorias. El primer y segundo grado de primaria, la escala de calificación será de 6 a 10. Entonces, si se dan cuenta, aquí está lo que dice este documento y en este caso las maestras y los maestros tendrán que atender esta situación. Y eso está muy complejo, ¿no? Por poder realizar. Entonces, para los que sí tienen una comunicación y participación sostenida, esos son los criterios de evaluación. Del 5 es reprobatorio y del 6 al 10 es aprobatorio. Y eso es lo que tendrá que poner como calificación el docente. Eso es importante considerarlo. Y en el caso de que con los alumnos que mantienen una participación intermitente, ¿sí? Que no ha sido constante, que han entregado 1, 2, 3, hay alumnos que han entregado al inicio trabajos, después se perdieron, pues la norma dice o este documento sugiere, ¿no? Que en la boleta se va a poner la leyenda información insuficiente y se va a cancelar el espacio de calificación numérica, aquí está, con un guión en medio, y la calificación se va a reportar posteriormente cuando haya condiciones para hacerlo, y esto quiere decir que será de acuerdo también a la situación de la presencialidad. Ahí es donde se va a definir. Incluso aquí también el documento habla que esto se va a ir definiendo para el final del ciclo escolar. ¿Vale? Entonces eso es muy importante. Solamente se va a evaluar y se va a calificar como sugerencia los alumnos que tuvieron una participación constante. Los que no lo hicieron o lo hicieron de manera intermitente. Y vamos a ver aquí el otro caso, cuando no hubo comunicación, que fue inexistente, también se va a poner en observaciones la leyenda sin información. También se va a calenzar el espacio con un guión medio, en donde va el área del espacio de calificación, y se va a reportar también posteriormente. ¿Sí? Eso es muy importante considerarlo. Y además, bueno, pues se dice aquí que el titular del grupo podrá emitir recomendaciones específicas a las madres y padres de familia. Pero aquí me pregunto, ¿cómo lo va a hacer si no estuvieron presentes? Y en muchos de los casos, no han sido localizables estas familias o estos alumnos. Algo complejo, ¿verdad? Pero esta es la sugerencia que aquí está. El número 5 habla sobre las calificaciones o valoraciones que se registren, ¿sí? Serán preliminares, esto es muy importante, no son calificaciones definitivas, ¿sí? Y esto, pues al final del ciclo escolar 2020-21, bueno, pues nos lo irán diciendo, nos irán haciendo las recomendaciones, o quizás se irá estableciendo otro decreto que especifique cómo se va a hacer esta parte. Otro dato importante es qué va a pasar con las asignaturas de formación cívica y ética de primero y segundo de primaria y vida saludable que está en primaria y secundaria. Pues estas asignaturas no se van a evaluar de manera numérica porque se piensa que bueno, son aprendizajes que contribuyen a la formación integral.
Y aquí, pues sí se representa un reto, porque al ver las familias que esto no se va a calificar, pues no sé, no quiero ser pesimista, pero es probable que deje de cumplir con estas actividades. Y aquí es donde pudiera haber entrado todo lo de las habilidades adaptativas, todo lo que dice el acuerdo anterior, ¿verdad? El 120620, donde hace referencia también trabajar o evaluar la parte de la convivencia a distancia. Y bueno, pues aquí lo dejan de esta manera. No soy yo lo que lo dice, aquí está el documento. Otro es la comunicación de los resultados de la evaluación. Y se harán por medio de una entrega de boletas a las madres y los padres de familia o tutores. ¿Vale? Entonces esto para que también se vaya considerando. Y por aquí hay otro. Pues bueno, dice que este documento surtirá sus efectos a partir de su fecha de emisión y será vigente en lo aplicable hasta que las condiciones sanitarias permitan la aplicación de la normatividad aplicable. Pues este es el documento, aquí están los elementos, y creo que tendremos mucho que trabajar esta semana, ¿no? Aquí ya hay una propuesta, ustedes valorarán cómo la llevan a cabo, no sé qué tanto se ajusta, pero sin embargo sí se adapta a las situaciones que tenemos en esta normalidad, ¿no? En en donde no estamos de manera presencial en la escuela, y que para ustedes representa un reto, ¿no? ¿Cómo evaluar lo formal? Ese es el primer elemento. Y yo que quiero también es llevarlos a la reflexión de entonces qué haremos en el segundo periodo. Sí es importante reconsiderar esta situación. No nos llenemos de trabajos, maestras, maestros. Algo que no cumple con la objetividad, ¿no? El poder ver cómo están desempeñándose en esta tarea, ¿no? La casa no es la escuela. Eso es definitivo. Pensemos en actividades más concretas, con situaciones bien contextualizadas, a lo mejor como proyectos muy cortitos donde el niño integre algunos de los contenidos curriculares, ¿no? Donde sea la base, la escritura, la lectura, la parte del campo de formación de matemáticas, ¿ya? De pensamiento matemático, perdón, ¿sí? Donde podamos ver esos aprendizajes elementales que sin duda, cuando estemos en la presencialidad, les van a hacer mucho más falta, ¿verdad? Actividades de escritura, de lectura, ¿no? Pequeños trabajos, proyectos en los que puedan trabajar de manera transversal algunos contenidos, pero a partir de su contexto, que sean un aprendizaje situado a partir de las características. Ya conocemos a las familias, hemos podido entrar a sus casas a través de la herramienta virtual, entonces consideremos esos elementos, ¿no? Hoy me parece que la situación es compleja, tendremos que evaluar en muchos de los casos la entrega de productos, ¿sí? Más que un desempeño. Y los que pudieron, como lo dije en el video anterior, los que pudieron en estas actividades virtuales donde sí se pudieron conectar con los alumnos, entonces ojalá allí puedan recuperar estos elementos del desempeño de los alumnos para que tengan elementos de ese aprendizaje formativo, y que muchos maestros lo están haciendo, pero los que nos ha costado trabajo, pues es un punto de referencia para este segundo periodo. Pues muchas gracias, ahí está el documento, ya está en la página, ¿no? Para que ustedes lo puedan revisar con calma, y este video pues nada más es una parte de poderles acercar este conocimiento de estos elementos. Pues muchas gracias, que estén muy bien, y pues aquí está el documento para que ustedes lo revisen con calma. Hasta pronto.